Hola, soy Patatas con Melaza y me encanta Haikyuu. Pues Haikyuu es un anime único. Haikyuu te hace emocionar. Haikyuu te hace llorar. Y Haikyuu te hace tener ganas de hacer vóley aunque en tu vida hayas practicado o visto algo de ese deporte. Sí, yo también empecé a hacer vóley por Haikyuu. Haikyuu es una obra que sin duda se destacó sobre todos los demás Spokons en la última década, con una popularidad demencial que sigue vigente hoy en día, algo que demostró muy bien la última película de la franquicia, que todavía no pude ver. Siguiendo con el tema, Haikyuu logró que el vóley sea un emblema en los animes de deporte, sentando un precedente que pocos pueden alcanzar, pero ¿cómo es que Haikyuu logró esta popularidad? Es una buena pregunta. Vos, decime, ¿cómo crees que Haikyuu logró eso? Por la animación, Ok, por la música. ok, por los chips. Para mí todos están equivocados. Aunque no culpa a los que piensan que por los chips, qué carajo los populares que son los animes de deporte, pero ese no es el punto. El punto es que, al menos para mí, el foco hay que ponerlo en el guión, y más concretamente, en la función narrativa de los partidos. Veamos esto en profundidad. Haikyuu en su base narrativa no se aleja del común del Spokon, uno de los géneros más marcados en la historia del anime, con personajes carismáticos que nunca se rinden, rivales feroces, un torneo escolar y el absoluto dramatismo para situaciones que quizás no son tan dramáticas. Ese es el famoso género Spokon que todos conocemos y que Haikyuu cumple a la perfección. Pero, algo en lo que creo que Haikyuu pone especial énfasis y de manera muy acertada es en los personajes. Los personajes lo son todo. Se los caracteriza, se los problematiza, se los relaciona y rivaliza. Esa es la base en la que se construye la narrativa que tanto marca Haikyuu. Y la narrativa que señalo termina de manifestarse en los partidos. Esto es a lo que quería llegar. Los partidos en Haikyuu son agentes narrativos en el que los personajes y los conceptos que encarnan se enfrentan, como si fuera una pelea a golpes que dictamina quién está bien y quién está mal. Es algo que podemos ver ejemplificado múltiples veces a lo largo del anime, tanto en la primera, segunda, tercera y cuarta temporada. Hasta la película es eso mismo, una batalla entre gatos y cuervos. Cuando tenemos en cuenta esto que señalo, se hace obvio que, si queremos entender Haikyuu, tenemos que empezar entendiendo a sus partidos. Y como alguien muy fanático de esta serie, literalmente me la vi completa 4 o 5 veces, el partido que se me hace más importante de todo Haikyuu es el primero. Porque el primer partido es una cosa de locos. Hay que contextualizar. El primer partido en Haikyuu funciona como un clímax para el primer capítulo de la serie, y ese capítulo empieza con lo que en narrativa se llama un flash forward. Momento, patatas, profesor. Flash forward refiere a adelantar la temporalidad de la historia, mostrando una especie de premonición y luego volviendo al presente. En ese sentido, el flash forward es el contrario al flashback, aunque ese suele ser más común. ¿Se entendió? Esperemos que sí. Fin, patata, profesor. En Haikyuu, el flash forward muestra a Hinata ya en el Karasuno, a punto de jugar un partido. Ahí, el propio Hinata te introduce el que va a ser su conflicto principal. Un muro que se interpone ante él, del cual no puede ver el otro lado. No por su propia cuenta, pero que... Esas palabras las tienen que recordar bien. El flash forward termina y la narrativa te manda al verdadero comienzo de la historia, con Hinata fascinándose por ese equipo en el que un pequeño parece ser gigante. Así, en menos de 5 minutos, Haikyuu te introdujo tanto el conflicto del personaje como su motivación. Ahora, la serie va a hacer un salto en el tiempo. Concretamente, va a saltar hasta el que va a ser el primer y último torneo de Shoujo Hinata en la escuela secundaria. Paren. Sé que dije que este partido es el más importante y todos estamos emocionados por eso, pero antes de adentrarnos hay que seguir con el contexto. Ya, dejen de llorar. Listo, ya. Tienen que entender que, anterior a que empiece el partido, el anime nos va a dar las piezas clave para que lo que viene tenga sentido.
Lo primero que Haikyuu nos construye es quién es Hinata Yoyo. Así no tardamos en identificar que es una persona alegre, activa, un poco idealista y sobre todo alguien decidido. Decidido a ganarlo todo, a mantenerse jugando más que nadie y mostrarles lo que vale. Es entonces que se nos introduce al antagonista de este primer capítulo, un personaje que va a desafiar las ideas de Hinata. Aparece en escena Kageyama Tobio, el rey de la cancha. Kageyama en su primera interacción con Hinata no tarda en mostrarse como la antítesis a lo que Hinata es. De esta forma, Kageyama se caracteriza como alguien serio, amargado y gritón. Bastante gritón. Pero, sobre todo, Kageyama se presenta como alguien obsesionado con la victoria, con la excelencia. Es a causa de esto que Kageyama no soporta a Hinata. No lo soporta a él y a lo poco preparado que parece para una competición. No lo soporta a él y a la idea de que fue un torneo que no puede ganar. Como si el hecho de que Hinata y su equipo se presenten a jugar solo fuera una pérdida de tiempo para los demás competidores. Hinata no tarda en responder, fortaleciendo lo que ya antes nos demostró. Hinata fue a ganar, fue verdaderamente a ganar. Está determinado a hacerlo, inspirado por el pequeño gigante. A Kageyama le enfurece todavía más esa idea. Esa idea de que ganar fuera cosa de intentarlo. Le enfurece más que nada, pero Hinata no retrocede. Sabe bien que no es tan alto como los demás, sabe bien que no tiene tanta experiencia como los demás, lo sabe mejor que nadie, pero... Las posturas de ambos, protagonista y rival, no pueden ser más opuestas. Alguien que está determinado a ganar, creyendo en él y en su equipo, pese a la falta de experiencia y entrenamiento, y alguien que... bueno, ya lo vamos a ver. La cosa es que también está obsesionado con la victoria, y no va a aguantar un don nadie que toma la victoria tan a la ligera. Ahora sí, da comienzo el partido. Da comienzo Haikyuu. Repasemos lo que llevamos hasta ahora. El primer partido de Haikyuu tiene como protagonista a Hinata, que está determinado a ganar, tras ver a un pequeño gigante surcar los cielos. Enfrente suyo está Kageyama, un rival más disciplinado que él, más alto que él y con más experiencia que él. Eso es algo que se dejó bien en claro desde que lo vi entrar al gimnasio. Hinata, pese a que tiene las posibilidades en su contra, no se desanima. Tiene confianza y su confianza no es una confianza vacía, sino que él tiene su arma para pelear. Hinata tiene su salto. Esto es algo en lo que hay que focalizar, pues el salto para Hinata es su espada. Es con lo que se defiende en el mundo hostil del vóley y es en este primer partido en el que vemos el valor que tiene para él, pues sin su espada no es nada. Pero junto a su espada es que tiene el valor para enfrentarse incluso a los reyes. Es por eso que, parado ante el rey de la cancha, no podía darse por vencido así como así, ni siquiera tras esos primeros puntos que su equipo pierde, pues todavía no enseñó aquello con lo que puede luchar. Antes de continuar con lo que pasa en el partido, la narrativa de Haikyuu, entre esos puntos que el equipo de Hinata pierde, se permite construir todo aquello que antes omitió desde que Hinata vio al pequeño gigante en televisión. Estos fragmentos temporales están claramente enfocados en construir una cosa, un sentimiento, y es que Hinata Yoyo tuvo que luchar más que nadie para estar en la cancha, para jugar un partido. Así, los fragmentos muestran que en su secundaria no había un equipo de vóley cuando llegó. Debido a eso, tuvo que entrenar en una esquina, solo, mientras el equipo de chicas de vóley entrenaba. Esto hacía que sus compañeros se burlen, y es que en lo que se supone que es un juego en equipo, Hinata entrenaba con la pared, o le rogaba a amigos para que le coloquen una pelota, y es que para él entrenar era un privilegio. Pero eso ya no importaba, pues por fin llegó a la línea de meta, a jugar un partido con un equipo, y ahora que llegó a su meta, nada ni nadie lo iba a detener. Es entonces que Hinata Yoyo encuentra la oportunidad para demostrar lo que vale, para mostrar su arma y ganar el... Hinata se encontró con un muro, uno que le impide ver el otro lado y le impide poder lograr lo que quiere. Esto es lo primero que afecta a Hinata en ese partido, que puede parecer un punto más, pero para nada lo es, pues es un punto que perdió utilizando su espada. Aún así no se desmotiva. Si le costó tanto llegar ahí, si tuvo que atravesar todo eso,
No era para desmotivarse a la primera de cambio. Todavía tenía otros intentos con su espada. Todavía tenía el apoyo de sus amigos. Ahora pasamos directamente al segundo set. Uno que Hinata Yoyo está a punto de perder y con eso quedaría fuera del torneo. Como espectadores podemos suponer que todo sigue igual, y no tardan mucho en verificarlo. Hinata intenta volver a usar su arma, pero el muro se lo vuelve a impedir, como algo que simplemente no puede superar. El partido ahora pasa a darnos otro punto de vista, concretamente el del antagonista de este capítulo. Kageyama tiene sus propios problemas, y es que el rey de la cancha no es un sobrenombre cualquiera. Manda a los demás, les grita y les ordena, que está bien que puede ser por razones más o menos justas, como que no se toman el partido en serio o que no parecen querer mejorar, pero Kageyama ni siquiera intenta cuidar sus formas y actúa tal como lo haría un rey. Y esto es lo que lo aísla de los demás. En definitiva, Kageyama no juega en equipo, sino que simplemente juega alrededor de personas, sin cohesión alguna. Es entonces que volvemos a Hinata. ¿Acaso al niño determinado lo desanimó que ese muro se le interponga una y otra vez? ¿Acaso ese niño determinado eso le hizo callar su hambre de victoria? La respuesta está clara. ¡Mada! ¡Makete nai yo! Hinata no es pura palabrería. Y eso pone furioso a Kageyama. Furioso de la determinación de Hinata. Furioso de la poca hambre de victoria de sus compañeros y como cereza del pastel, furioso del punto que Hinata logra meterlas de forma legítima. Un punto que es producto de que sus compañeros no deseen la victoria tanto como Hinata lo hace. Hinata pierde el partido. Y con eso se despide su única oportunidad de seguir jugando partidos en secundaria. Su esfuerzo no sirvió para nada. Todo se cae a pedazos. Los equipos tienen que saludarse y dar por finalizado el partido. Pero... esto rompe todavía más a Hinata, y es que Kageyama no sabe todo lo que Hinata tuvo que pasar para estar en ese lugar. No sabe que para él entrenar era un privilegio. No sabe que él no eligió ese destino. Así que son palabras que rompen a Hinata. Y son palabras que lo rivalizan con Kageyama más que nunca. Aunque, cuando lo pensás, este primer partido no solo te construye que son enemigos. No, cuando lo pensás bien, también te construye otra cosa. Y para entenderlo, tenemos que volver al minuto 0. 目の前に立ちはだかる高い高い壁、頂の景色。俺一人では決して見ることのできない景色。でも一人ではないのなら。Lo que une a Hinata y Kageyama es que ninguno de los dos juega en equipo. Hinata porque en definitiva no tiene un equipo de verdad. No se le puede llamar equipo a gente inexperta y amigos que ni siquiera conocen del deporte. Y sin un equipo, Hinata no puede pasar ese muro. No puede usar su espada y no puede ganar. Kageyama es la otra cara de la moneda. Alguien que no tiene un equipo no por las personas que lo rodean, sino que por sí mismo, por ser el rey. Ser el rey le impide conectarse con los demás, dialogar y mejorar. Es algo obvio, pero que él no nota y se frustra. Y si no mejora eso, nunca va a llegar a esa victoria que tanto busca. Así lo demuestra que, aun con su talento, Kageyama pierda unos pocos partidos después en el torneo escolar. En definitiva, el primer partido de Haikyuu te presenta a dos personajes, te los caracteriza, te los rivaliza, y al mismo tiempo te deja entrever que ambos necesitan lo mismo. Y este partido lo tomo como el más importante por la forma en que construyen los conflictos, las motivaciones y las relaciones de las que se va a desprender todo lo que vemos después en la serie. O en palabras más sencillas, este partido me parece el más importante por cómo te construye de manera brillante la base narrativa de Haikyuu. Significa tanto este partido que cuando Hinata Yoyo empieza la preparatoria en su lugar soñado, lo primero en lo que piensa es en derrotar a ese odioso rey que tanto... van a la misma preparatoria, las cosas de la vida. Cómo amo Haikyuu. De verdad que es de mis animes favoritos y si llegaron a este video, supongo que también les gusta mucho. Si no sería algo muy raro, la verdad, verse un video de 15 minutos si no les gusta. No sé,
plantéenselo. En fin, si este video le va bien, tengo pensado ver la estructura de otros partidos de la serie. Porque es divertido, la verdad. Uno se sorprende de lo que te puede ofrecer un anime sobre chicos jugando al vóley. Y eso sería todo. Se despide Patatas con Melaza. Bye.